Precisamente, y esto es uno de los mayores dilemas que muchas personas sufren, Ujú. y es cuando interpretan que la depresión es un castigo de Dios en sus vidas, otros interpretan que es un asalto demoníaco, otros se sienten culpables y tienen que buscar ayuda profesional o ayuda médica para poder superar la condición. Y lo que quiero tomar la oportunidad es poder liberar a algunas personas de algunos mitos, Ujú. algunas creencias equivocadas y también darle una perspectiva correcta a lo que es un trastorno de depresión Ujú. y la espiritualidad, tanto la espiritualidad funcional como la espiritualidad tóxica, que es el tema de esta mañana. Ujú. Y lo primero que quiero orientar es que muchas veces la gente interpreta o confunde lo que es un episodio de depresión o episodio depresivo versus el trastorno de depresión. Mm. ¿Cuál es la diferencia? Yo puedo tener una situación de pérdida, puedo pasar por un momento triste, puedo pasar por un evento traumático y yo tener todos los síntomas que es una depresión, pero no cumplen el periodo mandatorio para que se categorice como trastorno, que es mínimo 2 semanas. O Mm. sea, episodio depresivo, yo puedo sentirme triste, puedo tener anedonia, que es una ausencia de interés a las actividades típicas que yo tengo, problemas del sueño, pero los síntomas van y vienen y desaparecen, hay remisión Ok. por un periodo menor de 2 semanas. Cuando es trastorno de depresión, Ujú. veo que sufro los mismos síntomas por más de 2 semanas y no logro salir de la condición. Cuando esto sucede, es posible que la persona esté enfrentando un escenario de trastorno de depresión. Ujú. Así que esto es bien importante porque cuando una persona está pasando por este episodio y los cristianos no están exentos de experimentar depresión, uno de los casos hasta bíblicos mejor documentados Ujú. de una depresión de tipo clínico fue la que experimentó Elías en Ujú. su lucha contra los profetas de Baal. Él presentó todos los rasgos característicos de una persona en depresión, una depresión severa. Y si se dan cuenta, se le quitó el apetito, tenía deseos de morirse, le pidió a Dios que le quitara la vida, renunció al ministerio, no quería continuar más, entró en un estado de desesperanza. Y si analizan el episodio, en ningún momento Dios lo juzgó, Dios lo Ujú. condenó, Dios no lo desautorizó, Dios no le quitó el ministerio. Y esto es bien revelador porque muchas personas cristianas o creyentes cuando están en depresión interpretan todo lo contrario, de que Dios les ha abandonado, Dios los ha Interesante. desautorizado, el demonio Satanás está controlando sus vidas y Mm. aquí es el ángulo de la espiritualidad tóxica que quiero traer en esta mañana precisamente. Ujú. Wow, Cuando qué nosotros no nos damos la oportunidad de definir las cosas así como usted lo está haciendo, ¿qué peligros corremos, doctor? Como, y precisamente la apreciación de la fe, ¿no? A veces no le damos el permiso ni a nuestros líderes, ni a los miembros de nuestra iglesia a celebrar o atravesar esta circunstancia de la depresión. ¿Qué consecuencias puede tener sobre las filas de nuestra fe? No tener esa apertura a definirlo correctamente, a no demonizarlo, no sé Ujú. si es Ujú. muy agresivo lo que estoy diciendo, y en vez de demonizarlo, quizás tratarlo como se debe, ¿no? ¿Qué consecuencias trae? Bueno, si precisamente si lo analizas, Carlos Manuel, la Ujú. mayoría de los pastores que se suicidan Ah, sí. o inclusive congregantes que cometen suicidio, Ujú. es sumamente revelador que la mayoría de los casos estaban deprimidos y no lo sabían, Ujú. o Wow. estaban deprimidos y no buscaban ayuda. Estaban deprimidos y cuando buscaron ayuda fueron estigmatizados, juzgados o ridiculizados en su fe. Y el inconveniente es que cuando una persona está bajo esta enfermedad, recuerden, la depresión es un trastorno neuroquímico, es una degradación de lo que es el funcionamiento psicológico y también una vulnerabilización a nivel emocional y física. O sea que es totalmente expansivo, por eso es que se le llama trastorno, Ujú. porque remueve el funcionamiento de la persona.
Y es por eso que los creyentes tienen que tener una mejor apreciación sobre estas condiciones. ¿Por qué? Porque los creyentes sufren frustraciones, los creyentes sufren pérdidas, los creyentes sufren lo que se llama síndrome de quemazón o burnout, pasan desilusiones, experimentan derrota, y eso no significa que están derrotados como un estado permanente. Y es por eso que cuando una persona experimenta depresión, y particularmente si en la historia familiar hay historial de depresión o bipolaridad, pues ese ejercicio de poder creerle a Dios se hace como muy retante, se hace imposible. Y aquí es donde quería compartir uno de los síntomas principales. La persona en depresión se enfoca mucho en el pecado, en la culpa, o sea, la condición que vivo es consecuencia de faltas del pasado que ya muy probablemente ya Dios perdonó, ya ¿verdad? Esas deudas las echó a la profundidad de la mar. Dios no se acuerda, pero yo voy y resucito o revivo esas faltas como una explicación a la condición que estoy experimentando. Otros experimentan o interpretan que la depresión es un castigo de Dios o que el enemigo, el diablo, está oprimiendo mi vida. Y lo que quiero que entiendan, yo no dudaría o no dudo que cuando uno está en estas condiciones, estos estados de tanta vulnerabilidad, se me hace imposible pensar que el enemigo se quede con los brazos cruzados. Pero también tengo que reconocer que muchas veces la depresión es causa de mal autocuidado, pobre cuidado del templo personal de uno, pobre higiene mental, pobre higiene emocional, pobre higiene del sueño, lo cual significa hay muchas personas que cuando experimentan trastorno depresivo no han tenido la oportunidad de ser responsables en el autocuidado como personas. A mí sí. Sí. A mí siempre me ha preocupado, me ha llamado la atención cuando diferentes enfermedades tienen unos síntomas, por ejemplo, como depresión, como lo son los cambios hormonales, como lo son las condiciones de tiroides, que uno de los síntomas es eso. Y ustedes como terapeutas y profesionales le envían a hacer a sus pacientes, ¿verdad? Como que en ese inicio, en ese screening, pruebas para que no vaya a ser que parte de esa depresión tenga que ver con estos cambios químicos. Precisamente, ¿O no? como había mencionado, sí, se le hace. Sí. Como había mencionado al inicio, Ajá, es posible que un cambio hormonal ajá, pueda llevarme a experimentar depresión como episodio, o sea, ajá. un evento episódico, no como un trastorno permanente o Ajá. estacionado. Sí. Que ahí es donde está la distinción. Sí. Después de un par de días, o menos de una semana, o semana y media, vuelvo a la normalidad, vuelvo a mi funcionamiento óptimo, pues fue una alteración hormonal. Claro. Pero cuando es depresión, pasan las semanas, pasan los meses y continúa en el estado de trastorno, que significa perdí funcionamiento. Y ahí es donde entonces la persona tiene que hacer un esfuerzo de buscar ayuda profesional, ayuda médica. Es importante que los pastores, los congregantes, los líderes tengan una idea básica. ¿Por qué? Porque hay mucho creyente, mucho cristiano deprimido o en depresión y no lo sabe. Y el problema es que la espiritualidad tóxica que la gente desarrolla a través de la depresión los lleva a combatir en su relación con Dios, los lleva a dudar de su fe, lleva a interpretar que el enemigo está atacando sus vidas y se le hace más difícil poder superar la condición. Wow. Cuando llegan a este punto donde no quieren utilizar los medicamentos porque piensan que lo que les falta es fe para poder sanar, o cuando llegan al punto de que comienzan a tener ya hasta alucinaciones y vemos gente bien lastimada, ¿qué pueden hacer los familiares? Porque pues es la fe, esta persona, muchos pueden decir es que era un hombre de fe y no quiere usar nada y él dice que Dios lo va a sanar. ¿Qué alternativas hoy usted le puede dar a los familiares o a ese entorno, a una esposa, por ejemplo, que está viendo estos síntomas en un esposo? Precisamente poder atender esa inquietud que la persona que está en depresión sufre de no estigmatizar su fe. O sea, en otras palabras, yo sé que tú le crees a Dios, yo sé que tú eres una persona de fe, pero has contemplado la posibilidad que llevas semanas o meses orando y no ves mejoría, llevas semanas o meses esperando, ¿verdad?, una mejoría y todavía no las experimentas. ¿No será útil que podamos explorar otras alternativas o añadir a tu vida devocional otras herramientas para poder lograr tu recuperación? O sea, no hay necesidad
de precisamente cancelar la fe de la persona. Es cuestión de cómo suplementamos esa experiencia de fe en poder entonces lograr sacar a la persona de la depresión. Recuerden que cuando una persona está bajo el trastorno de depresión, una de las consecuencias es que pueden tener alucinaciones, Exacto. que significa un desorden neuroquímico que los lleva a interpretar que pues están teniendo revelaciones de Dios o visiones diabólicas. Muchas personas han escuchado voces, han tenido visiones, pero cuando tú los analizas por la palabra, analizas, ¿verdad?, el contexto espiritual, no está ahí presente, es parte de un desorden que la persona sufre a través del trastorno. O lleva muchas veces a interpretar hasta el paranoides, que significa dudan del apoyo de la familia, dudan de la gente que le quiere ayudar, porque interpretan que les quiere hacer daño. De ahí es que la espiritualidad tóxica es un producto del trastorno depresivo. Wow.